paz, hermanos. Vemos que algunos hermanos no están, ¿verdad? Porque andan en viajes, algunos andan predicando la palabra de Dios y por eso hoy no están con nosotros. Vamos a tener un culto, una predicación, pequeña en tiempo, porque hay un acto ahí también de los prejuveniles, ¿verdad? Pero lo más importante es que nosotros estemos en orden todos, ¿verdad? La palabra dice, hágase todo decentemente y en orden es hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. A veces vemos que los demás no están en orden porque no están de acuerdo a la palabra de Dios, pero también debemos de ver si nosotros estamos en orden, en el orden de Dios. Que aquí cada quien debe de estar en el lugar que Dios le dejó y cada quien debe estar en el lugar que le corresponde. Dice San Juan 7:17. San Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios aquí, hermanos? Yo creo que la mayoría, o si no todos. Nosotros venimos a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué debe de hacer el que quiera hacer la voluntad de Dios? El que quisiera o el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si la enseñanza viene de Dios. Cada vez que vayamos a hacer una cosa, digamos si esa enseñanza o cada vez que nosotros oigamos viene de Dios. Y lo importante es que venga de Dios. ¿Saben qué? ¿Cuál es mi obligación hoy en esta tarde como ministro de la Iglesia de Dios? Pues enseñar su palabra. Esa es mi obligación. ¿Y cuál es la obligación de ustedes, hermanos? Escucharla, entenderla y ¿qué más? Y ponerla por obra. Yo no puedo obligar a nadie que ande aquí en orden. A veces hay ciertos hermanos que en ocasiones no andan en orden, pero esa no es mi responsabilidad. ¿O creen ustedes que es mi responsabilidad? Voy a agarrar yo a alguien y le voy a decir, pues vas a andar y vas a hacer esto. El gobierno de Dios en su iglesia no es a través de medios coercitivos, ¿verdad? No es a través de medios violentos. ¿Quién tiene medios violentos? Los gobiernos humanos. ¿Qué pasa aquí si alguien desobedece a una disposición del gobierno? ¿Qué pasa, hermanos? Ojalá sanción. Le meten el ejército y lo meten preso. Pero les hago una pregunta, ¿se puede hacer esto en el reino de Dios, hermano? Entonces, ¿por qué nos culpan o me culpan a mí o a otro hermano o a otro ministro porque ciertos hermanos andan desordenadamente? Yo cumplo con mi obligación. ¿Cuál es mi obligación? Predicar la palabra de Dios. ¿Habrán mujeres que andan y no anden en el orden de Dios? No sé. Pero aquí las cosas en la iglesia, el gobierno de la iglesia es que todo se haga no por fuerza. No dice así la palabra de Dios, o estoy yo errado. Han leído ahí que dice que no por fuerza, sino ¿cómo? Por ánimo pronto, voluntario. ¿Cómo son las cosas en la iglesia de Dios? Voluntarias. ¿Usted cree que Dios obliga a alguien, hermano? Miren, hoy vamos a ver un estudio, una palabra, un mensaje, una exhortación, un consejo. Pero yo le voy a dar. Queda en cada uno de ustedes como ponerlo por obra. Pues yo no puedo obligar a mi hermana Ana que no se come el pavo a las 24, del 24 a las 12 de la noche. O voy a ir yo a la casa de la hermana Ana. Voy a poner una cámara lápiz. ¿Venden unas cámaras lápiz ahí? No, hermano. Mi obligación es dar la palabra. ¿Cuántos la vamos a obedecer? Esa es otra cosa ya bien diferente, hermano. ¿Verdad? Entonces debemos dejen de andar diciendo que es hermano. ¿Qué culpa tengo yo, hermano, que coman manzanas en las casas? El 24, a las 12. No tengo ninguna culpa. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Verdad? Si en la palabra de Dios dice, y siempre hay quejas que siempre le cae uno, que los ministros
Miren esas mujeres como andan de chingas y pelas. Es que acaso yo las he visto. O yo les compré la tela a ustedes. ¿A cuántas niñas las vestí en la casa hoy? A ninguna. ¿Pero hemos dado la enseñanza o no le hemos dado? No, hermano. ¿Verdad? Ahí andan errados o errados los que estén creyendo eso. Yo voy a cumplir con mi obligación, que va en contra del pavo, del chancho relleno en Navidad. Pero eso queda cada quien. Vamos a doblar las rodillas, hermano. Bendito Dios, pedimos la dirección en esta tarde, en todos los actos de adoración, que tu orden y la decencia prive en este culto que unos pocos hijos tuyos hoy nos hemos hecho presentes, pero ha sido la voluntad de quien ha querido venir y ha podido, que lo ha hecho. Si hay alguien que no ha podido y no ha querido, ya eso es cosa de cada quien. Lo cierto es que tú eres el Dios que juzgará nuestras acciones en un día, y vas a llamar a cuenta a cada uno en particular, de acuerdo a nuestro accionar y de acuerdo a lo que hemos oído. Padre, que en esta tarde la palabra no ofenda a nadie, y si hay algún consejo, que ese consejo sea tomado por tu pueblo. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Padre. Siéntense, hermanos. Yo sé que esto ustedes ya lo saben, pero las cosas hay que estarlas repitiendo, ¿no es así, hermanos? ¿Ya están en el culto o siguen todavía ahí? No están, voy a esperar que estén en el culto. He tenido la oportunidad en este mes que estuve de vacaciones, de visitar 3 capitales de Centroamérica. Estuve en San José, estuve en Managua y estuve en San Salvador. Y en las 3 capitales, incluida esta Tegucigalpa, pero adornada completamente con luces. Qué bonito se ve, ¿verdad? Lindo se ve. ¿Quién dice que no? Allá por el obelisco estaban los árboles, bien engalanados. Porque esta es una tradición realmente arraigada en el corazón de la gente, bien arraigada, ¿verdad? La gente toda está acostumbrada a eso. Y se imaginan arrancarle a la gente eso, hermano. Es bien difícil. ¿O no es difícil? Bien difícil. Bien difícil. Pues sí, vamos a hablar de la Navidad. Yo sé que el hermano ya lo hizo la vez pasada. Pero es bueno, digo, repetir las cosas, ¿verdad? Porque cuando no se repiten, a veces se olvidan, o a veces creemos que como ya no se repite, ya esa enseñanza pasó de moda en la iglesia de Dios. ¿Y ustedes creen que la enseñanza pasa de moda, hermanos? Jesucristo es el mismo de ayer, dice, de hoy. La enseñanza no va a pasar. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra. O sea, ¿cómo vamos a dejar estas enseñanzas nosotros, hermanos? Yo sé que muchos de aquí, la mayoría celebraron Navidad. Yo medio la celebré, pero casi ya no me agarró esa costumbre. Medio la celebré. Entonces vamos a ver el origen de la Navidad. Y fíjense que el origen de la Navidad, que es celebrada por cristianos de este tiempo, católicos y evangélicos, adventistas celebran Navidades, hermano, sí, ¿verdad? Y los testigos de Jehová celebran, también, ¿verdad? Ah, no, ellos no celebran. Sí celebran, ¿verdad? Bueno, hay que preguntar, a ver, pero lo cierto es que esta es una tradición bien arraigada, y más que tradición es una doctrina bien arraigada en la mente y corazón de los hombres. Casi es la festividad más grande sobre la tierra. Los hombres celebran el 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo. El niño, ¿cómo llaman ellos? El niño Dios puesto en un pesebre. ¿En qué lugar de la Biblia está eso?
¿Cuándo vemos al apóstol Pablo celebrando eso? ¿Cuándo vemos a Jesucristo enseñando eso? Nunca. ¿Cuándo sale de la enseñanza de un profeta? ¿O alguien tiene algo con respecto a eso? Estoy hablando de celebrar el nacimiento. Primero, los judíos no celebraban nacimientos. No era una costumbre de los judíos, que era el pueblo del Señor. Segundo, no vemos a nadie celebrando el nacimiento de Cristo. ¿O dijo Pablo algo, hermano? Con respecto a eso no hay nada escrito. Y como en la Iglesia de Dios tenemos una buena costumbre que lo que no está en la Biblia, bueno, para nosotros, ¿cómo es? Nada. Para nosotros es nada. Pero fíjense que la Navidad no solamente es una celebración que los hombres tienen, con buenas o malas intenciones, no sé. Pero la Navidad es el origen de la idolatría y del paganismo en la tierra. Imagínense hasta dónde llega. Fíjense que en Apocalipsis, en su capítulo 17, esto lo vamos a hacer rápido, vamos a ver si salimos a las 4. Apocalipsis 17, vamos a hablar de este misterio. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito. ¿En la frente de quién? De una mujer ramera. Tiene en su frente un nombre escrito. ¿Cómo dice ahí, hermanos, después? ¿Qué es? Es un misterio. Esto es un misterio. Se puede llamar un misterio religioso. Un nombre escrito, un misterio. Y ahí dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras, dice esta versión, y de las abominaciones de la tierra. Si vamos a buscar el origen de la Navidad, nos tenemos que remontar a los albores de la historia del hombre después del diluvio, inmediatamente después del diluvio. No sé cuánto tiempo hay del diluvio a la Torre de Babel, pero hay más o menos 100 y pico de años, no es mucho tiempo. 150. 250 años, dice el hermano historiador. O sea, vean que no habían pasado mucho tiempo cuando ya el hombre se volvió a corromper. O sea, no aprendió la lección, ¿verdad? Dios mandó el castigo del diluvio por el pecado del hombre, pero ni 250 años y ya el hombre se había corrompido en su camino. ¿Aprendieron la lección o no aprendieron la lección? No aprendieron. Mire, cuando uno medita y pasa algo, uno debe de razonar. Dice, esto me pasó por andar sirviendo al fiador. No. 4 años para vuelve a servirlo, vuelve. No, hermano. Si uno aprende, ¿verdad que aprende uno? Pues el hombre no aprendió, ni 250 años habían pasado cuando se volvió a corromper. Y si ustedes ven el pecado de antes del diluvio, no era la idolatría. Yo no hallo de la idolatría ahí. Romanos, en su capítulo 2, aquí nace la idolatría. Por eso le decía yo que la Navidad está en sus orígenes fuertemente ligada al paganismo y al nacimiento de la idolatría. Fíjense que el paganismo y la idolatría nace con la Navidad. Qué tremendo esto. O sea, no es así una cosa así inocente. Ay, pues si solo son luces, le dicen a uno, ¿verdad? ¿Y qué de malo tiene comerse un tamalito? Sacrificado al ídolo. ¿Sí? Pero lo que yo quiero que tomen conciencia es que la Navidad es una celebración ligada al origen del paganismo y la idolatría en el mundo. Eso es lo que yo quiero dejar bien claro. No lo veamos así como una fiesta inocente. ¿Y qué de malo tiene? Ya vamos a ver esto hoy. Romanos en su capítulo 1 perdón hermano, no, pero es 1 yo tengo ya problemas de memoria. Romanos en su capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias. Qué tremendo, ¿verdad? No darle gracias a Dios. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Dice el versículo 23. Y miren lo que estos hombres hicieron. Y esta es la idolatría. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de ¿qué, hermanos? De hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, 4 patas, ¿verdad? ¿Y de qué cosa? Y de reptiles. ¿Cuál es el pecado de la idolatría, hermanos? Y aquí es donde yo quiero entrar. Quitar la adoración que se debe de tener a Dios y sustituirla por la adoración primeramente ¿a quién? A un hombre. A una imagen de un hombre o a un hombre. Cuando usted en vez de inclinarse, obedecer, honrar a Dios, ¿lo hace a quién? ¿Se inclina a quién? A un hombre primeramente. ¿Cómo nace la adoración a un hombre? ¿Cómo nace la adoración? O sea, en vez de adorar a Dios, esto se llama idolatría, adoraron a un hombre. ¿Cómo se empieza la adoración a un hombre? Con una profunda admiración, primeramente. Como ese hombre, no hay. Es que si no es él, ninguno. O en este caso, si no es ella, ninguno. Si él no me dice, yo no voy. Así comienza con esa primera admiración y después dependencia psicológica hasta física de alguien. Entonces comienza con una admiración. ¿Y en qué puede terminar esa admiración? ¿En qué termina esa? En una idolatría. Esto pasó, dice, cambiaron la gloria de Dios a quien conocían por imagen de quién primeramente, de un hombre. Y lo más terrible y abominable delante de Dios es que cambiaron la gloria de Dios por una vaca. ¿Usted no cree? ¿Ustedes creen que alguien pueda cambiar la adoración y gloria de Dios por una vaca o un elefante? Sí, o monos. Pero sí lo hicieron los hombres. Dejaron de adorar a Dios y empezaron a adorar a quién? A una vaca. ¿Dónde, hermano? En la India. En la India. Entonces, en vez de adorar a Dios, adoran a Buda. ¿Entienden eso? Yo puedo admirar mucho a un hombre, admirarlo por sus habilidades deportivas, por sus habilidades por sus dones, su capacidad, su inteligencia, su belleza. Yo he visto mujeres aquí que suspiran por Leonardo DiCaprio. ¡Ay, qué lindo! Está bien. Las solteras. Tengan la esperanza las solteras. Creo que. Pero una cosa es admirar y otra cosa es adorar, hermanos. ¿Y qué tiene que ver esto con la Navidad? Ya vamos a ver qué es lo que tiene que ver esto con la Navidad, hermanos. Entonces, lo peor, ahí dice, y cambiaron, ¿qué estábamos leyendo? 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, y reptiles. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a quienes, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Miren, los hombres son altamente admirados por diferentes dones, virtudes que ellos puedan tener. Raya en tanto la idolatría. Digo, que ya adorar a una vaca en vez de Dios, hermano, eso ya es tremendo. O sea, ¿cómo se sentirá Dios? Dicen que adoraron a las criaturas antes que al Creador. Y llega tanto la idolatría que hay alguien aquí tan famoso, vaya, por su habilidad futbolística. ¿Quién no, hasta los niños, quién no ha oído hablar de Diego Maradona, ha oído hablar de Diego Maradona? ¿Verdad? Pero no, en este caso Diego Maradona, porque ahí rayó ahí la cuestión. Admiraban tanto a ese hombre porque realmente era hábil.
Eso no se le quita. En el mundo deportivo, ¿cómo era, hermano? Hábil. Un crack. Con la manito, pero cracks. No, llegó a tanto que en Argentina hay una iglesia y una religión maradoniana. ¿O miento yo, hermano? Hay una iglesia maradoniana. Y lo tienen ahí, van a pedirle, creen que Maradona en vida les va a hacer el milagro. O sea, raya en la idolatría. Y una cosa es admirar y otra cosa es idolatrar o venerar. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el origen de la Navidad? Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver 200 años, no creo que fueran 250, yo digo muchos, pero bueno, después del diluvio, vamos a ver después del diluvio, vamos a ver Génesis en su capítulo 10. Versículo 8 en adelante. Y Cus engendró a Nimrod. Estamos hablando de las generaciones después del diluvio. ¿Cuántas generaciones son, hermanos? Bueno, yo no sé si Nimrod es como la 10ª generación, ¿verdad? Quien llegó a ser, note bien aquí, ¿qué llegó a ser, hermanos? El primer poderoso en la tierra. ¿Quién llegó a ser el primer poderoso en la tierra? Nimrod. En aquellos tiempos, hermanos, vivir bajo la sombra de un poderoso que nadie se atrevía a tocarlo, hermanos, era realmente seguro. Y dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Fue el primer famoso, el primer poderoso, el primer vigoroso cazador. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Se imaginan en los albores de la historia? Porque a la par de la Biblia hay una historia secular que tiene autoridad también, pero no espiritual ni inspirada. Pero es importante consultar la historia. Y no en la Biblia, pero la historia hallada en tablillas sobre este hombre en Babilonia, narra, hermanos, que este hombre era tan poderoso que con sus manos mató 10 leones. Sí, así dice la historia. Obviamente en aquellos tiempos donde era como todo salvaje, ¿verdad? Tener un hombre, hermanos, que nos defendiera, ¿se imaginan ustedes? ¿Verdad? Él era el héroe. Me imagino cuántas mujeres suspiraban por Nimrod, hermanos. No hay como Nimrod. Y la gente confiaba mucho en Nimrod, ¿sí o no? Confiaba mucho en él. Se sentía seguro con él. Entonces vemos que es el primer poderoso sobre la tierra, vigoroso cazador, pero no sigamos. Y esto de delante de Jehová, Nimrod en hebreo, ¿qué significa? Rebelde, exactamente. O sea, su nombre denota quién era delante de Dios. ¿Quién era Nimrod delante de Dios? Un rebelde que no andaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Si era poderoso, pero no andaba en la voluntad de Dios. Si la gente se sentía segura delante de él. Dice el versículo 10, y fue él, Nimrod, el comienzo de su reino, donde dice ahí la palabra, hermanos, en Babel, Erech, Akkad, Calne, en la tierra de ¿dónde? De Sinar, toda esa tierra de Sinar. O sea, el primer reino establecido por el hombre después del diluvio se remonta en el albor de la historia. El primer reino fue el de Nimrod. ¿Cuál fue el primer rey sobre la tierra? Nimrod. ¿Cuál fue el primer reino? El reino de Babel. ¿En tierra de dónde? De Sinar. Ahí fundó su primer reino Nimrod, que era un rebelde que se oponía a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Era un hombre bastante, dice, fuerte y admirado. ¿Qué hicieron estos hombres de esta región de Sinar en Babel?
pues todo el mundo sabe que hicieron qué cosa, hermanos, aquí en Génesis, en su capítulo 11, antes de esto, en el versículo 11 de Génesis 10, de esta tierra salió para Asiria, edificó ¿qué ciudad, hermano? Nínive, Rehoboth y Cala. Nínive, ¿se recuerdan de Nínive? Que era una ciudad pagana a la cual Dios envió a Jonás ahí a predicar. Pues todas estas ciudades, el inicio de la historia del hombre, la ciudad más antigua, ¿cuál es, hermanos? Babel. Esa fue la ciudad más antigua. Ahí el hombre empezó a hacer su primer reino, pero en franca desobediencia de Dios. Y aquí se levantó, hermanos, la torre de Babel. La levantaron esos hombres. Tuvo que ver Nimrod en levantar esa torre. El hecho es que Dios no los castigó porque era un edificio bien alto, ¿verdad? Si no era ni tan alto, tenía como 7 pisos. Pero en los albores, en los inicios de la historia, era grandísima, hermano. Yo me imagino que es como la torre Sky. Sky se llama esta torre. Una que está ahí. Solo es ahí, todo el mundo se toma fotos ahí, solo es ahí. Pero Dios no los castigó, hermanos, por hacer un edificio. ¿Por qué los castigó? Porque esa torre era un sigurat, era un centro de adoración. Ya no a Dios, como vemos, sino a quienes, a las criaturas. Y yo me imagino que Nimrod se sintió muy honrado en levantar ese templo de adoración, ya no a Dios, sino que a las criaturas. Sucedió algo. Con todo el poder que Nimrod tenía, él tenía una esposa. Esto no lo dice la Biblia, pero lo dice la historia secular, la historia que está al lado de la Biblia y que tiene mucha autoridad. Estos se han hallado engravados en piedras. Los investigadores, como vamos a ver, han confirmado esta historia, que este Nimrod tenía una esposa, se llamaba Semiramis, la primera dama. Semiramis, altamente admirados, poderosos, fundaron reinos. ¿Se ha fijado el halo que tienen estos personajes? ¿Ustedes han visto algún presidente de la República? Siempre anda con un séquito, ¿han visto? Juan Orlando, dice la gente. ¿Se han fijado eso? No quiero yo faltar el respeto, pero ¿se han fijado? Me dio la mano, me tomé una foto. ¿Verdad? ¡Ay! Sí, si somos de un color y no del otro, ¡ay, pajarito! Igual, hermanos. Esa admiración que... Messi, Dios, igual. Pues así era Nimrod. ¿Ustedes creen que era diferente? Exactamente igual. Y tenía a su esposa Semiramis. Pero Nimrod, dice la historia, murió como cualquier hombre. ¿Se imagina el dolor y la pena de los hombres al ver que Nimrod había muerto? Pero Semiramis, dice la historia, inventó algo. Ella dijo que su esposo se había ido ¿dónde? Yo no sé si esa torre que iba a llegar al cielo era eso que ellos querían representar. Porque las gradas eran en derredor así, como una serpiente que empezaba en la tierra y terminaba en el cielo. Yo no sé si por esa escalera fue que Nimrod subió al cielo. Y dice la historia que inventó ella y dijo que Nimrod se había convertido en el sol. ¿Entienden eso? En el sol. Entonces los hombres empezaron no a adorar a Dios, sino que a adorar ¿a quién? Al sol. Allá está Nimrod. Y algunos le llamaron Baal y empezaron a adorar a Baal. ¿Sí? Que es Señor. Empezaron a adorar a Tamuz, que también era el sol, que era, el inicio fue con Nimrod. ¿Dónde, hermanos? En Babel. Por eso es el origen.
y su nombre un misterio. ¿Cuál fue el primer texto que leímos? ¿Cuál tiene? Babilonia la Grande. ¿Se origina dónde? Allá. Y como vamos a ver en el siguiente... Entonces, esta adoración al sol nació con Nimrod. Y en Babilonia, aquí en la primera figura tenemos a Tamuz. Esta adoración al sol pasó a los griegos. El dios griego del sol se llamaba Helios. Helios no Helios, sino que Helios. Y en Roma, el dios sol se llamaba ¿cómo? Apolos. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, todavía estaba el Imperio Romano, y el dios sol, que se origina ya con Nimrod y Tamuz, se llamaba Apolos. Cuando el Imperio Romano, entre paréntesis, hizo cristiano, las festividades paganas y los dioses paganos se convirtieron en dioses cristianos. Por eso, como vamos a ver en las siguientes láminas, esta adoración a Apolos y nacimiento del dios solar se convirtió en el 25 de diciembre, en la fecha del nacimiento de Cristo. Pero vamos a ver esto siguiente, por favor. Pero se origina ya. Lástima que no se deja ver bien. Esta es la Saturnalía que ellos celebraban. En estos meses, como para nosotros, como diciembre para nosotros ahora, los paganos tenían una celebración que celebraban, yo creo que era sus cosechas, ¿verdad? Que se llamaba la Saturnalia. Y el 25 de diciembre exactamente se celebraba el nacimiento del dios Sol, que se originó con la adoración que los hombres tuvieron al primer poderoso sobre la tierra. ¿Cuál era su nombre? Nimrod. Pero adquirió diferentes nombres en las diferentes culturas y religiones a través de todos los tiempos. Pero había una fiesta, aquí una fecha de ver, habían bebidas embriagantes, habían banqueteos y habían orgías en esas celebraciones que los romanos hicieron. Pero cuando el Hijo de Dios, o para convertirse en el Hijo de Dios, uno no tiene que llevar sus creencias paganas a su fe, amén. Uno no lo puede llevar. ¿Qué debe hacer uno? Dejar esas cosas. Eso es lo que tenemos que hacer. Apartarnos de esas cosas que el origen tiene que ver con la idolatría, el nacimiento de la idolatría y el paganismo en la historia del hombre. Similar, exactamente similar en cuanto a los banqueteos, en cuanto a las orgías y borracheras que los hombres hacen para celebrar la Navidad. Yo trabajo en un hospital y es el tiempo que más trabajamos. Es el tiempo que más borrachos recibimos golpeados, quemados, accidentados, porque los hombres, dizque celebrando el nacimiento de Cristo, se ponen unas borracheras y unas comilonas que llegan macheteados de todos los pueblos, heridos, golpeados de todos los pueblos, exactamente igual como los romanos celebraban ¿cómo se dice, hermano? Saturnalía o Saturnalia, no sé cómo se dice. Siguiente, vamos a ver algo. Ahí más o menos tenemos cómo lo celebraban. Mira, ahí se pueden ver más o menos cómo los romanos fornicaban en sus borracheras. ¿Saben qué celebraban ellos ahí, hermanos? En la Saturnalia, el 25 de diciembre, ¿saben qué celebraban? El nacimiento del dios Sol. Con esas borracheras y orgías. Es que es exactamente igual como los hombres celebran el nacimiento de Cristo. O sea que esa fue una costumbre, doctrina adoptada ¿de quiénes? De los paganos. Roma no se volvió cristiana. Los cristianos, en su mayoría, absorbieron las costumbres paganas y las llevaron a la iglesia. Fíjense que esta iglesia romana
tiene una habilidad de absorber las costumbres de los pueblos. Con respeto lo digo y no quiero ofender a nadie. ¿Quién halló aquí la Virgen? ¿Saben que Semiramis, al morir, se convirtió en la diosa del cielo? Les voy a poner, ¿quién halló aquí a la Virgencita de Suyapa? Mire, no hay que irrespetar ni burlarse, aunque yo no comparto. ¿Quién halló aquí a la Virgencita de Suyapa? Un campesino en el Piligüín, ¿verdad? Ahí la halló. Ay, qué curioso que en México, ¿quién halló a la Virgen? Otro campesino. Qué curioso, qué casualidad. Y allá en la Virgen del Cobre, otro campesino. Son tan hábiles para adoptar todas esas, se llama sincretismo religioso, cuando adopta todos los paganismos. Pues eso fue lo que sucedió con el origen de la Navidad. Siguiente, por favor. Ya voy a terminar porque, fíjense bien aquí, está Nimrod, Semiramis y Nimrod, que era el dios sol, celebrando, hermanos. Miren, el origen era la adoración a Nimrod, que se convirtió en el dios sol. Y el 25 de diciembre los romanos celebraban el nacimiento del dios sol. Esa celebración fue llevada al cristianismo diciendo que Cristo había nacido el 25 de diciembre. Y nosotros sabemos que eso no es así. Vamos a ver el siguiente, porque dije que a las 4 íbamos a terminar porque hay una presentación. Fíjense que aquí no se echa de ver bien. No tenemos todavía el 3D que nos pudiera. Pero fíjense que todos estos dioses, Horus, Mitra, Krishna, Zoroastro, Atis, todos estos son dioses paganos. Nacieron el 25 de diciembre exactamente. Entonces, no convirtieron a los paganos, lo que hicieron fue llevar el paganismo al cristianismo, porque esa celebración no se encuentra en la palabra de Dios, ni Cristo nació el 25 de diciembre. Todos estos dioses, Krishna es el hindú, yo creo que Horus es el egipcio, todos nacieron un 25 de diciembre. Obviamente que los paganos, al ver que continuaba la adoración al sol a través de Cristo, porque eso lo dijeron los sacerdotes católicos. Bueno, no vamos a celebrar a Tamuz, ni a Helios, ni a Mitra. Ahora nuestro sol, ¿quién va a ser? Dijeron ellos, Cristo. Y está como que aquellos que no pueden dejar el reggaetón y quieran bautizar, y yo le digo, hermano, ese relajo ahí en orden, evidentemente no lo va a traer a la iglesia. Pero para ganarlo entonces, hermano, permitamos ahora el reggaetón y empezamos a reggaetonear. Claro, se nos llena de reggaetoneros ahora alabando a Cristo. Eso fue lo que sucedió con la Navidad. Los primeros cristianos de los primeros 3 siglos jamás celebraron la Navidad. Dice la historia que la rechazaban abiertamente porque estaba cargado de borracheras y de orgías. Porque esos cultos idolátricos tenían bastante atracción. Porque había desenfreno. En la Saturnalia hay desenfreno. Las mujeres y los hombres contra los hombres y las mujeres, lo que quieran. Claro, ¿y a quién no? La carne, hermano. Bebidas, no a cuál, ley seca, la que quieran beber. Celebrando al Dios pagano, hermanos. Cualquiera, hermanos. ¿O no es así? Entonces, ¿eran populares o no los cultos? Claro que eran populares. Pero nace la doctrina cristiana que llama a hermanos a abstenerse de todas estas cosas. No, ya los paganos para cambiar una actitud. Entonces, para ganar adeptos, dijo Constantino y todos ellos, llevemos estas costumbres a la iglesia. Y así fue como se inició celebrando la Navidad hasta nuestros días, hermanos. Siguiente, por favor. Miren, ve. Por esta fecha se popularizó mucho el culto de la madre y el hijo, hablando de Nimrod, elevándose ambos a la estatura de divinidades. A Semiramis la llamaron la reina del cielo, y esta fue adoptada por varios nombres como Astarot, Diana, Isis y Astarte. Y su hijo Baal, Tamuz,
Las Santas Escrituras revelan la errónea actitud del pueblo de Israel, que frecuentemente se inclinaba también, hermanos, a estos dioses. Podemos ver que en Israel también se adoraba al sol, a Tamuz. En Ezequiel, en su capítulo, ahí lo podemos ver, 8 y también 38. Que dice que unas mujeres, sus espaldas vueltas al templo, inclinadas, adoraban ¿qué? Sí, sacerdotes y mujeres también adoraban al nacimiento del sol o al nacimiento de Tamuz y a la diosa del cielo, exacto. Entonces podemos ver que Semiramis, ¿verdad?, en las diferentes culturas tomó diferentes nombres hasta la Virgen María, que hoy está en el cielo y que se llama la diosa del cielo. Todo esto tiene un origen, hermanos, pagano. Sí, claro. Es que el misterio era que era hijo y era esposo, ¿verdad? Ese era el misterio. Es que de ser esposo pasó a ser hijo, porque ella pasó a ser la diosa del cielo. Y la única mujer en estos momentos que se adora en el cielo, para muchos, es la Virgen María. Con respeto lo digo, pero tiene un origen netamente pagano. Siguiente, ya para terminar, hermanos, Babilonia, Roma y la Navidad. No cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras. ¿Saben cuándo trascendió las fronteras? Ellos empezaron a adorar al sol. Pero cuando el Señor, hermanos, les confundió la lengua y los dispersó por toda la tierra, ellos llevaron esas costumbres de adoración al sol a las diferentes regiones, culturas y religiones a lo largo de la historia. Por eso la adoración al sol, ustedes lo ven, lo hemos dicho otras veces, en los incas, en los mayas, en los aztecas, ¿en quién más? En los griegos, en los romanos, en los egipcios. ¿De dónde nació eso? ¿Cuál fue el origen? Babilonia. ¿Y cómo se muestra esta adoración ahora pagana al sol? Con la Navidad y con el día domingo, el Sunday, el día del sol, porque los paganos, contradiciendo a Dios, el día de adoración de sus dioses era el primer día de la semana y no el séptimo día. Ahora, para convertir a los paganos, Constantino trasladó, dice la historia secular también, búsquenla en internet si quieren, trasladó del día séptimo día, lo trasladó al día domingo, que era el día del sol de los paganos. Y eso fue el día del sol, o el primer día de la semana, el día del Señor para los católicos. ¿Y cómo pasaron a los protestantes en la Navidad y el domingo como el día de reposo o de adoración? En la reforma de Lutero. Con la reforma de Lutero, todas estas costumbres pasaron a los que ahora se iban a llamar protestantes, hasta el día de hoy. Por eso ustedes ven celebrando Navidades a católicos y a protestantes. ¿Cuál es su origen? Babilónico. Dice así. Dice, no cabe duda que el paganismo de Babilonia trascendió las fronteras, asentándose con mucha fuerza en el politeísmo del Imperio Romano. Es ahí donde se celebra el 25 de diciembre como el Festival de Invierno, en conmemoración del alumbramiento de Tamuz, Saturno para los romanos, el dios del sol encarnado. Esa festividad iba acompañada, como vimos, de orgías, desenfrenos y una gran inclinación hacia el valor de la amistad. O sea, se volvían ahí ese espíritu navideño, ¿verdad? También surgió la costumbre de adornar las puertas de cada casa con coronas de flores y hojas verdes, y por cierto, la práctica de adornar un árbol con frutas decorativos alusivos al dios sol. Esta era la fecha del solsticio del invierno y el centro de todo. Era recordar y celebrar el nacimiento de la divinidad solar, cuya concepción se había realizado en una virgen matriz de la reina del cielo. Dios dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron y sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Esto pasó también a los pueblos cananeos, porque todo esto nació en Babilonia. Siguiente, por favor, que tengo ahí estas láminas. ¿Sí? Ahí tiene su origen. A ver. Siguiente. Bueno, vamos a terminar aquí. Fíjense bien esto. Aquel hijo era la reencarnación del sol, Ra para los egipcios y Baal para los caldeos.
y su alumbramiento se celebraban nuevamente con fiestas, orgías, y en particular, lo mismo, se adornaban los árboles con cerezas rojas, bolas brillantes, en representación del sol. La costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía, por eso se llama misterio religioso. ¿Cómo se llama? Babilonia la Grande. Bien, la costumbre del árbol surgió de una creencia babilónica que decía que Semiramis, la madre de Tamuz, afirmaba que durante una noche un árbol verde se desarrolló de un tronco muerto. El tronco supuestamente representaba a su esposo muerto Nimrod, como hemos leído aquí en Génesis 19. Y el árbol de pino llegó a ser el símbolo de que Nimrod había revivido en la persona de Tamuz. ¿Y qué tiene que ver eso con mi arbolito? Me dicen. Porque yo les he dicho, miren, ¿y eso qué tiene? Yo no lo hago por Tamuz. ¿Pero lo hace por quién? Por Cristo. Y hemos visto que esto tiene un origen netamente pagano. Siguiente, por favor. Yo sé que estoy recordando nada más estas cosas. Fíjense cuándo nació la Navidad. En Oriente surgió en el siglo IV la fiesta de la Epifanía el 6 de enero y pronto pasó a Occidente. En Roma, por su parte, también en el siglo IV, surgió el 25 de diciembre la fiesta de la Natividad del Señor, que cristianizaba, oiga bien, y sustituía las fiestas paganas del sol invicto. La fiesta del sol invicto señalaba el triunfo del sol sobre el invierno y la noche. El sol invicto sustituido por la fiesta del sol que nace de lo alto. Cristo Jesús, esto fue que decía. ¿Hasta cuándo apareció? En el siglo IV. Una adopción pagana por los cristianos de la iglesia romana católica. Ellos fueron los que inventaron eso, esta festividad, y pasó a los protestantes. Por eso ustedes ven ahora que esta festividad es la más extendida, cuyo origen se remonta a los albores en Babilonia para la adoración de Tamuz. Amén. Eso no es bíblico, pero es la celebración cristiana más grande que ellos tienen. ¿Nacido dónde? En costumbres babilónicas. Por eso la palabra de Dios dice, en su nombre, en su frente un nombre escrito, misterio. ¿Qué dice, hermanos? Babilonia la Grande. Siguiente, por favor, ya para terminar. Miren otra parte de la Navidad. Es el negocio más grande para todos los comerciantes de la tierra. Aprovechándose de una doctrina pagana, hay una mezcla y una unión entre Babilonia y los comerciantes de la tierra. Corran bien el viernes, hasta negro le pusieron, hermano. Comprando los mismos chunches, nada más que con precios mentirosos, y la gente engañada va a dejar su dinero, ¿verdad? No cabe la gente en los comercios celebrando estas Navidades, que como hemos visto no tienen nada de cristiano y de bíblico. Dice Apocalipsis 18:3, porque ¿cuántas naciones dice ahí, hermanos? Todas las naciones han bebido del vino de esa enseñanza, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y mire aquí, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Quiénes se han enriquecido? Dice la palabra de Dios, los mercaderes de la tierra. Qué lindo el espíritu navideño, hay que ir a comprar, quiere un plasma para la Navidad. En Diunza se vuelven ricos y millonarios con estas costumbres paganas, idolátricas, que son abominables para los ojos de nuestro Dios. Por último, hermanos, mire lo que dice el Señor para nosotros, hermanos. Yo no sé quiénes están dispuestos. Allá tenemos una celebración santa representada. ¿Cuál es, hermanos? La cena del Señor. Y aquí está, ¿qué cosa, hermanos? La cena de los demonios. Y dice la palabra de Dios, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis, ¿qué cosa dice ahí, hermanos? Participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, porque lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Babilonia es la cuna de los demonios. Dice Zacarías en su capítulo 3 que la maldad y la iniquidad fue puesta ¿dónde? En la tierra de Sinar. Y la palabra de Dios dice que ahí en Babilonia es la guarida de todos los demonios.
tienen sus centros ahí, y uno de ellos es Babilonia. Ahí están, hermanos, toda ave, dice, aborrecible. A ver, ¿qué nos dice el Señor como consejo final? Queridos hermanos, cosas que ya sabemos y que nosotros tenemos que repetir. Nada, no funciona el... ¿Qué dice el Señor, hermano? Si está siendo engañado por la fornicación de la gran ramera, la palabra de Dios dice, y oí otra voz, ¿de dónde? ¿De dónde viene esta voz, hermanos? Del cielo, amén. No viene de aquí, hermano. ¿De dónde viene? Del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes. Otra vez, ¿qué vamos a hacer? Participantes. No debemos de ser de estas cosas como participantes. Ni de cochumbos, ni de regalos, ni de despedidas, de años, todo eso. Dice, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Entendido esto, hermano, o no es entendido? Clarito en la palabra de Dios. Claro. No podemos ser participantes de estas cosas. Queridos hermanos, última lámina. Sabemos, pasa a vosotros. Que Dios les bendiga.